Vamos a darle la bienvenida a través de la vía telefónica al doctor en psicología José Manuel Besanilla, quien es presidente fundador de Psicólogos Sin Fronteras en México. Nuevamente le agradecemos esta oportunidad de conversar con él, sobre todo para hablar sobre este tema que ha mantenido nuestra atención desde hace ya algún tiempo, la atención, la contención también en caso de estas situaciones de violencia, asuntos también de crisis en la comunidad derivados de acontecimientos de alto impacto. Nos da mucho gusto saludarle nuevamente, doctor José Manuel Besanilla. Buen día. Muy buenos días, Dinora, muy buenos días a la audiencia, a tus órdenes. Muchas gracias. Bien, la semana pasada hablábamos acerca de estas situaciones que podemos describir como impactantes y difíciles también de llevar. Muchas veces no nos enteramos de que estamos viviendo procesos complicados en la cuestión emocional, porque a veces casi pudiéramos decir, llegamos hasta acostumbrarnos a estos asuntos de violencia, hablando particularmente de hechos de alto impacto para la comunidad. La violencia nunca será algo natural, pero sí podemos advertir que estamos ante una situación crítica y hay formas también de mitigar estos efectos que a largo plazo pueden generar incluso problemas de salud física, mental, emocional. Cuéntenos un poco acerca del trabajo que realizan a través de Psicólogos Sin Fronteras en este tipo de circunstancias, doctor. Bueno, mira, algo muy importante y que hay que tener presente es que no debemos de etiquetar a las personas que están enfrentando manifestaciones derivadas de un evento traumático, delictivo, violento, como enfermos mentales, porque finalmente son reacciones de adaptación de las personas y desde ese enfoque trabajamos. Perdón, nosotros pensamos que las reacciones desadaptativas que se pueden presentar, que se pueden observar, vivenciar después de un hecho traumático o violento, son alternativas que toma la persona, que toma la familia, que toma la comunidad para adaptarse a ese hecho. La investigación científica ha demostrado, y neuropsicológica, tanto a nivel de psicopatología y a nivel de neuropsicología, ha demostrado que aproximadamente el 70% de las personas recuperan el funcionamiento más o menos normal en un plazo máximo de 3 meses. Las reacciones al estrés, las reacciones al miedo, las reacciones a la angustia se van mitigando, ¿no? Obviamente, en nuestro país, como enfrentamos un contexto de violencia permanente, un contexto de miedo permanente, esto se puede ir retrasando y por eso retomo lo que tú mencionabas, donde podemos irnos acostumbrando a estas situaciones. No es normal vivir violencia, pero sí es muy importante entender que las personas van a tratar de minimizar los efectos para sobrevivir, porque tenemos que salir a trabajar, a estudiar, a hacer las compras, ¿no? Entonces, desafortunadamente, como te decía la semana pasada, el ser humano tenemos una gran capacidad de adaptación y entonces nos adaptamos a esto. Entonces, desde Psicólogos Sin Fronteras tratamos de no etiquetar patológicamente, tratamos de fortalecer las redes sociales, fortalecer los grupos, el trabajo en grupo es muy importante y también educar a las personas que estas reacciones que están experimentando son relativamente normales ante acontecimientos anormales, ¿no? Enseñamos a manejar un poco el estrés, enseñamos un poco de regulación del pensamiento, donde el miedo se generaliza, ¿no? A veces a todos los aspectos de la vida y entonces hay que regresar a un proceso medianamente racional para poder entender dónde sí hay factores de riesgo, dónde no, dónde es un miedo exacerbado que tenemos que ir controlando. Y este otro 30% de personas que sí pueden desarrollar un trastorno emocional, un trastorno mental, regularmente se asocia con antecedentes en el proceso de desarrollo. Regularmente sí. Perdón, doctor, evidentemente hay personas mucho más sensibles que otras, que quizá se quedan más tiempo pensando en una situación impactante, dolorosa, aunque no hayan sido directamente las personas afectadas, pero hay personas, podríamos decir que también se impresionan fuertemente o que empatizan directamente con estos hechos violentos y entonces van cargando una serie de emociones negativas que incluso pueden llegar a considerarse hasta, pues, no sé si paranoia sería el nombre correcto. Es decir, empiezan a ver
hechos que no están ocurriendo en la realidad, pero su cabeza, su forma de enfrentar las cosas les está incluso haciendo ver cosas que no están ocurriendo, pero que le están impidiendo llevar una vida normal. Sí, mira, sí, cada quien tiene una sensibilidad y una predisposición distinta a enfrentar la realidad y enfrentar los hechos. Y todos, como te comentaba, todos estamos en un contexto de violencia estructural. O sea, las condiciones nacionales que vivimos nos violentan permanentemente y entonces eso va mermando nuestra integridad. Ahora, puedo no ser una víctima directa de un acontecimiento, pero hay niveles de victimización, hasta un cuarto nivel de victimización por los medios de comunicación, ¿no? Porque finalmente los medios muchas veces al transmitir las noticias violentas y la forma en la que las transmiten generan impactos en las personas que lo ven y ante el contexto de violencia en el que vivimos pues se va acumulando el miedo. Ahora, nosotros somos seres integrales, esto es, nosotros tenemos una base biológica y tenemos una base cultural con la que nos formamos. Y entonces yo puedo ir cargando pensamientos de miedo, de desesperanza, ¿no? Que pueden alterar mi cuestión fisiológica, pero también puede haber una hipersensibilidad fisiológica donde el miedo se queda instalado el miedo, y esa sensación de miedo puede provocar los pensamientos, ¿no? Hay un camino de ida y vuelta entre el proceso fisiológico y el proceso cognitivo de pensamiento. Doctor, ¿qué podemos hacer para apoyar a estas personas y sobre todo advertir que algo no está del todo equilibrado, porque algunas personas quizá no manifiestan abiertamente estos efectos y no se enteran que están sufriendo este estrés? Es decir, se están adaptando, lo han adaptado, lo llegan hasta casi normalizar, pero también esto invisibiliza quizá los efectos de este impacto sobre estos hechos violentos. Claro, es muy importante fortalecer la dinámica familiar, ¿no? Fortalecer el vínculo con los amigos, el vínculo con la familia, y ahí poder observar los cambios de comportamiento, porque yo puedo no darme cuenta, pero estoy comiendo menos o estoy comiendo más. Puedo no darme cuenta y estoy durmiendo más. Puedo estar más irritable, puedo estar más sensible, puedo estar más ensimismado, puedo estar más activo, ¿no? De lo que yo era normalmente, y eso ya nos podría hablar de un impacto traumático. También puede haber expresiones de desesperanza, ¿no? Expresiones de ya no tiene sentido, ya no valen las cosas. Entonces, las personas, nuestros seres queridos, nuestros amigos, nuestros familiares, pueden notar que hay un cambio, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezar a decir, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? Hemos notado que ha pasado esto, pero no desde la perspectiva de estás mal o estás bien, sino hay que mostrarle a la persona de manera objetiva los cambios que está enfrentando, y entonces él puede reconocer que no era así. Y entonces esto que puede estar sintiendo, que a lo mejor la persona no reconoce en sí misma, al mostrárselo de manera muy cariñosa sus seres queridos, puede decir, sí he notado que no me siento bien, porque pues, si yo me digo todos los días que tengo miedo, pues no voy a salir a trabajar, ¿no? Entonces oculto ese miedo y salgo, pero ese miedo se va a manifestar en mi comportamiento cotidiano. Y en la salud, incluso Claro. la física, ¿no? Hasta dolores de cabeza, Sí, por enfermedades. supuesto. Sí, por supuesto. Hay investigación que ha demostrado, por ejemplo, que los altos niveles de estrés son un factor de riesgo para las enfermedades crónico-degenerativas, especialmente hipertensión, alteraciones cardíacas, diabetes, ¿no? Y también para el desequilibrio de estas, ¿no? También, por ejemplo, se ha visto en sobrevivientes de tortura que tienen una presencia continua de dolor crónico, ¿no? Tienen una presencia continua de dolor. Entonces, el cuerpo va a expresar lo que nuestras palabras no pueden. Claro, y tenemos una memoria celular también. Así es. Doctor, en el caso de los niños, niñas pequeños que quizá no tienen esta habilidad para expresar abiertamente lo que les está ocurriendo, ¿cómo lo manifiestan y cómo podemos advertir que algo no está bien? Claro, los niños lo expresan en el juego, los niños lo expresan en sus dibujos, los niños lo van a expresar en su comportamiento. Especialmente en los niños se puede ver mucha mayor violencia, se puede ver retroceso en el proceso de aprendizaje, tareas que ya habían logrado
se retrasan, ¿no? Si ya habían logrado el control de esfínteres y ya no se orinaban en la cama, vuelven a orinarse en la cama, pleitos entre los hermanos, bajo rendimiento escolar, ¿no? Y especialmente los niños utilizan el juego como un mecanismo de aprendizaje y de poder comprender la realidad que viven. Entonces hay que estar muy atentos a escuchar lo que juegan y cómo lo juegan. No es normal que los niños jueguen a ser sicarios y no es normal que los niños jueguen a decapitar a alguien, ¿no? No es normal que los niños jueguen a desaparecer a alguien. Están intentando comprender lo que está ocurriendo, pero es tan avasallador el contexto en el que vivimos pues que se permea a través de ellos, ¿no? y que llega hasta ellos. Un acto que puede ser pues muy evidente, violento en niños y niñas que aparentemente estaban jugando y que atacan a un animalito, por ejemplo, que le pueden hasta arrebatar la vida. ¿Esto es parte de estos efectos? ¿Podría considerarse así? Sí podría considerarse, aunque ya hay que entender otros factores del desarrollo, pero sí es posible que es que los niños se sienten avasallados por el contexto, son el grupo de población más vulnerable y entonces transfieren esa vulnerabilidad que sienten hacia otros más vulnerables que ellos, ¿no? Y entonces descargan la angustia, el miedo, la agresión contra los perros, contra los gatos, contra las mascotas, ¿no? Claro, es posible, ¿no? Entonces hay que estar atentos a todos esos indicadores de alteración en el comportamiento de los niños. Y estar muy pendientes de observarnos directamente, porque a veces no observamos con atención, solamente vemos a las personas y obviamos muchas cosas. Claro. Bien, doctor, ¿dónde podemos encontrar más información y cómo nos contactamos con Psicólogos Sin Fronteras? Claro que sí, pueden entrar a la página psicólogossinfronterasmx.org, psicólogossinfronterasmx.org, y con esa misma dirección al correo electrónico que es psicólogossinfronterasmx@gmail.com. Estamos a sus órdenes. Hay un grupo local en Chihuahua, pueden entrar a la página del grupo de Psicólogos Sin Fronteras Chihuahua, tienen una página en Facebook, pueden contactarnos por Facebook, también tenemos página. Muy bien. Hay un grupo en Tijuana también, que también está en la zona norte. Hay uno en Sinaloa también que se está conformando. Muy bien. Doctor José Manuel Besanilla, pues muchas gracias de nueva cuenta por tener esta oportunidad de platicar con usted, de conocer estas perspectivas de cómo se está atendiendo a las personas, cómo estamos atendiendo a nuestra comunidad en cuanto a los efectos derivados de la violencia, de hechos de alto impacto, delitos de alto impacto, en fin. La próxima semana también hablaremos de esto y continuaremos con estos temas, y algo que usted considere importante resaltar que no hayamos contemplado, por favor coméntenos y estamos pendientes de esta situación. Claro que sí, estamos a sus órdenes. Para mí es un honor poder compartir esto y muchas gracias a la audiencia por su atención. Que tenga muy buen día. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias. Bien, vamos a una pausa. Enseguida regresamos. Esto es Campus RU.